Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al último episodio de Líbranos del Mal. Sí, ha sido un mes loco, ha sido un mes bueno. Aquí estudiando cosas bizarras, raras. Sí, nos pusimos raros en Armadillo. Y ya ha sido buenísimo. La primera semana hablamos acerca del origen, el origen del mal, de dónde viene, de por qué existe Satanás. Luego hablamos acerca de cómo funcionan estas fuerzas satánicas, demonios, cuáles son sus tácticas. Y luego hace 2 semanas hablamos acerca de cómo ser libre y la semana pasada hablamos un poco acerca de salud mental. Más de la perspectiva de pastores, no de médicos, pero como pastores, qué es lo que hemos visto que funciona, algunas respuestas que nos dio Gabriel Borja. Entonces sí, estamos súper contentos. Ha sido bueno y esa es la última semana. Si quieren escuchar más acerca de Líbranos del Mal, pueden ir a patreon.com. Y sí, cuando estoy grabando esto, todavía los de Patreon no han escuchado todo. Entonces vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas que seguro ya está disponible ya que sale este episodio. Estoy grabándolo antes de haber hecho la, la dinámica ahí con ellos, pero sí, estoy seguro que ya está ahí listo. Espero, dedos cruzados, que se hizo. Va a ser bueno. Y sí, nos vamos a poner raros ahí también. Pero el día de hoy quiero concluir esta serie hablando acerca de guerra espiritual. Y no les recuerdo la frase que hemos estado usando durante toda esta serie. Fue algo que sentí que Dios, no sé, depositó en mi corazón. Y es una de esas que ahorita sigue como una semilla que apenas está saliendo, como el frijolito que apenas sale esa primera rama. Seguro eso va a influir mucho de lo que enseño aquí en Armadillo, en mi vida. Pero espero que, no sé, lo voy a repetir una vez más. A lo mejor en el futuro lo mejoro, pero es la manera que lo entiendo en este momento. Reino se refiere a una forma de vivir, a una esfera de existencia, donde existe una voluntad dominante. Y esa voluntad, claro que queremos que esa voluntad en nuestra vida sea la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Cristo, de Jesús, quien es Rey, la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas y que dé fruto y que podamos vivir bajo esa voluntad, orando que no se haga mi voluntad, sino la tuya, aún en tiempos complicados, en tiempos difíciles, como el 2020. Pero de eso hemos estado hablando y hoy vamos a concluir hablando acerca de guerra espiritual. ¿Qué es? O sea, ¿creemos en esto? ¿En serio lo tomamos así de fuerte? O sea, he visto algunas personas en Twitter o en Instagram que ahí son de mis amigos pentecostales, ¿no? Que toman este rol muy en serio y ahorita vamos a hablar de eso, pero tienen cosas en sus bios, sus biografías como soy guerrero espiritual, soldado de Cristo. Lo ves mucho en Estados Unidos, donde mezclan lo que es militar Estados Unidos y, y sus creencias espirituales, sus creencias acerca de Dios y dónde están ellos. Pero yo creo que la pregunta principal, siendo seguidores de Jesús y creyendo en paz, la palabra guerra espiritual es apropiado. O sea, es un término correcto, que no somos pacifistas, pero es el lenguaje que la Biblia decide usar. El concepto de guerra está unido con el concepto de reino. Donde hay un reino, el reino quiere crecer y quiere conquistar más territorio. Y al hacerlo, pues entra en guerra. Porque la persona que es dueño del otro territorio, pues no quiere rendir su territorio. Y sabemos, ok, Satanás nos engañó, tomó la autoridad del ser humano y se declara el príncipe de esta tierra, el príncipe de los aires, no sé, el que gobierna este mundo. Y Jesús nos enseñó, me estoy adelantando un poquito, pero Jesús nos enseñó que
que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia siendo como que el concepto del reino. Y el reino, muchos toman esto como que, no sé, todos los ataques del diablo hacia nosotros no van a prevalecer, pero puertas no atacan. Puertas son algo que conquistar. Entonces, cuando hablamos acerca de guerra y guerra espiritual, significa que estamos tratando de conquistar terreno. De hecho, en un mundo caído, como en el que vivimos, donde la voluntad de Dios no se hace, se establece el reino por conquistar territorio y luego se protege ese territorio. Y el Nuevo Testamento nos da el lenguaje perfecto, nos da el concepto perfecto, porque ya después de Jesús, nuestro verdadero enemigo fue desenmascarado. En el Viejo Testamento ves muchas guerras, batallas, todo esto, pero es de ser humano a ser humano. Y no puede ser que esto fue la idea que Dios tenía en mente. Eso es algo que vemos que Israel conquista tierra y conquista más tierra, pero eventualmente son conquistados. Entonces sabemos que así no se debe de hacer. Gente como Constantino tomaron las enseñanzas del Viejo Testamento en vez del Nuevo para avanzar el reino de Dios, y pues no le salió bien y terminó dándole muy mala fama a cristianos en la historia y matando a mucha gente en el nombre de Jesús. Y eso no es el chiste. El Nuevo Testamento nos enseña que eso no es una guerra de carne contra carne, no es de humano a humano, es una guerra espiritual, y nuestro verdadero enemigo es Satanás y sus hazañas y sus engaños y cómo ha manipulado a seres humanos a entregarle autoridad. Entonces, guerra espiritual, si les soy sincero, me ayudó mucho a entender mejor las enseñanzas pacifistas de Jesús. Porque Jesús habla acerca de dar la otra mejilla y no regreses, no vivas diente por diente, ojo por ojo, sino rinde tu vida. Y siempre, no sé, había algo ahí raro, porque en mí hay como que algo carnal, algo que quiere ser violento, quiero pelear, no sé, y no sabía hacia dónde dirigirlo. Y el concepto de guerra espiritual me ayudó, porque ahí yo puedo enfocar todas no sé, ese instinto de pelear. Entonces, guerra espiritual, el concepto por lo menos nos hace más pacifistas. Nos ayuda a entender mejor dónde estamos y enfocar esos impulsos de pelea, que no es contra ser humano, sino es contra, espíritu. es contra... Sí, es contra el diablo mismo. Y yo sé que suena tan raro. O sea, si les soy sincero, es un tema que sí, prefiero evitar, pero sentí muy fuerte que ese era el tiempo para hablarlo. Y es octubre, Halloween, viene el Día de los Muertos. Hay muchas pláticas acerca del ámbito espiritual. Entonces, no hay mejor tiempo para hablar de esto. Pero el Nuevo Testamento nos enseña, y ya lo repetí varias veces, nos ayuda a enfocar esos impulsos de pelea a una guerra espiritual. Y cuando te das cuenta que hay una guerra espiritual, entonces te das cuenta que humanos no son el enemigo, nunca son el enemigo real, sino que son víctimas del enemigo. Entonces, cualquier cosa que te suceda, ya sea porque alguien te lastimó a ti y tú quieres convertir a esa persona en un enemigo, cuando sabes que hay otra cosa sucediendo, te das cuenta, ok, fulano no es mi enemigo, sino que ellos también son víctimas de mi verdadero enemigo y están siendo manipulados y usados, como ya hablamos hace unos episodios, de exorcismo y tácticas del diablo. Pero nunca te vas a topar con otro ser humano que sea tu enemigo real. Que quede súper claro esto. Cuando sepas esto, te prometo te cambiará por completo. Entonces, hablando de guerra espiritual, hay diferentes conceptos dentro de la iglesia. Déjame enfocar solamente en la religión cristiana, porque tenemos miles de denominaciones, y la denominación a lo mejor más fuerte de todas es sin denominación. Entonces hay muchos conceptos acerca de cómo hacer guerra espiritual.
Pero creo que lo he podido rebajar a dos términos, dos diferentes maneras de ver guerra espiritual. Um, Uno, y déjale, soy claro. He intentado, porque sé que hay gente que me escuchan que son bautistas y otros que son pentecostales, otros que son de denominaciones opuestas al mío. Y eso siempre me gusta. No sé, me anima saber de qué denominación eres y de qué iglesia o de qué creencias vienes. Entonces es un privilegio poder traer un poco de sabiduría o no sé, ideas, conceptos a cómo piensas acerca de diferentes cosas. Pero sabiendo eso, traté de mantener esta serie lo más ecléctico posible. ¿A qué me refiero con ecléctico? Ecléptico es ecléctico. Es tratar de abarcar todas las denominaciones. Que si un católico escucha o un hiperpentecostal me escucha, que entiendan y no tratar de imponer alguna creencia de denominación, sino mantener esto ecléctico. Entonces, la primera manera que yo creo que podemos ver guerra espiritual, y esto va para mis compañeros pentecostales, es lo ven como una confrontación o lo ven como algo de confrontación. Es una actividad separada o enfocada a tu diario vivir. Esto pasaba cuando íbamos a alguna cruzada misionera y llegábamos a un lugar y alguien sentía así de que yo creo que hay un espíritu de depresión mucho más fuerte en este lugar y tenemos que tomar 15 minutos y orar enfocados, atando y orando en contra del espíritu de depresión o de violencia o algo así. Entonces era una actividad, era algo que hacías y esto es común, eso es algo que muchas iglesias hacen. Toman un momento para enfocarse, ¿no? Ciertas noches de oración. Hay algunos amigos en los que pienso que hacen esto y se me hace algo muy bello. Pero también hay otro criterio mientras te acercas a esto de guerra espiritual y es estilo de vida. Es vivo un estilo de vida y los que viven con el concepto de confrontación ven como los de estilo de vida un poco más cobardes o light o algo así. Pero no, los dos son legítimos. El de estilo de vida es uno donde vives tu vida reconociendo que hay una batalla siempre presente. Y yo no creo que deberían estar uno en contra del otro. Por eso digo, no creo que uno es mejor que el otro, no creo que uno es la manera correcta de ver guerra espiritual, sino a mí me gusta verlo como si uno viviera dentro del otro. Entonces, si tuvieras dos círculos, habría un círculo pequeño dentro de un círculo grande. Y el confrontación y estilo de vida deben de vivir mano a mano. Hay tiempos de confrontación, lo he vivido. A lo mejor por crecer en una iglesia pentecostal hay un poco más de enfoque en esos tiempos, pero hay tiempos de confrontación donde hay algo más grande sucediendo, una batalla más, no sé, presente. Y esos te ayudan a vivir alerta, te despiertan, porque también entiendo que si nomás vives un estilo de vida donde estás consciente de esta guerra espiritual, te puedes desviar a veces, te puedes distraer a veces, puedes empezar a irte con cosas como realmente creo en esto, no sé, bla, bla, bla. Pero luego tienes esa noche donde de repente sabes, wow, algo sucedió. O ves a alguien endemoniado. O llegas a un espacio donde hay algo más sucediendo aquí. Y te despierta y te pone alerta. Entonces por eso creo que los dos funcionan juntos. Por un lado, no quieres nomás verlo como una actividad. Oramos en contra de ciertas cosas y ya estamos bien. Tampoco quieres verlo como solo es un estilo de vida y vivo consciente y oro de vez en cuando. No, es los dos juntos. Uno ayuda a que el otro esté alerta, el otro ayuda al otro para mantenerlo constante. Ya. Entonces sí, vamos a hablar acerca de guerra espiritual. De guerra. Y sí, qué chido.
Nada más digo esto antes de entrar bien. Gracias por escuchar esta serie. Si les soy honesto, Armadillo este año bajó bastante en reproducciones, que no es algo que me molesta. Siempre pensé, Armadillo es un nicho, algunos lo escuchan. Y no sé si fue por morbo o si realmente era como que, ok, esto se tiene que hablar en este tiempo, pero ha habido mucho más gente escuchando esta serie que cualquier otro episodio en el año, cualquier entrevista, cualquier episodio. Y aprecio mucho que lo compartan, que se suscriban, que le cuenten a sus amigos acerca de este podcast. Entonces, muchas gracias, porque sí ha sido muy bueno y vamos a terminar bien. Entonces, ya teniendo eso en mente, guerra espiritual, el concepto de guerra espiritual nos ayuda a, número uno, a enfocar nuestro instinto de pelea. Dos, guerra espiritual, el concepto de guerra espiritual nos lleva a darnos cuenta que humanos nunca son el verdadero enemigo. Verdadero enemigo es Satanás y personas, seres humanos, son víctimas de nuestro enemigo espiritual. Y tres, cuando se habla de guerra espiritual, nunca debe de ser solamente algo que hacemos pasivamente y tampoco debe de ser algo que a veces hacemos agresivamente, sino los dos funcionan mano a mano para mantenernos alertas y constantes. Entonces tengo 3 puntos. He estado organizando estos episodios lo más simple posible, tratando de hacer a un lado el morbo, tratar de hacer a un lado la confusión. Y creo que estos puntos es como ladrillo sobre ladrillo. Vamos construyendo un episodio a la vez, pero dentro de los episodios tenemos puntos y esas ideas vamos organizando a construir esta serie. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, la primera cosa que te diría, punto A, sería: hay mucho más de lo que imaginamos. Mucho más sucediendo de lo que imaginamos. Hay ocasiones, en la Biblia donde vemos que Dios como que lo mantiene bastante oculto, porque creo que nos traumaría. Pero de vez en cuando ves en la Biblia como que se abre la cortina por un instante y vemos, y es confuso. Es como, ¿what? Y luego se cierra la cortina rápido y seguimos viviendo esta vida. Pero se abre esta cortina de vez en cuando. Hay varios versículos, yo creo que los puedo poner en las notas de Patreon. Pero me gustaría enfocarme en 2 versículos. Pero hay algunas cosas como en Samuel, van a ir a la guerra y la táctica de guerra es: manténganse parados hasta que escuchen como que pisadas o escuchen botas caminando sobre las copas de los álamos. ¿Qué es eso? O vemos en otra ocasión donde vemos a Elías, está rodeado por un ejército, vienen para matarlo, pero y luego su sirviente se despierta y empieza a morirse de miedo. No puede ser, nos va a devorar, nos están rodeando. Y luego Elías le ora por los ojos de este muchacho, señor, la persona que está con él. Ora por él, que se le abran los ojos, y por un instante abre los ojos y ve carrozas de fuego listos para batalla, rodeándolos, y son muchos más que sus enemigos. Y es como que un instante. Uno de los más bizarros se encuentra en Daniel. Daniel es un libro complicado. Hay como 2-3 capítulos muy divertidos, muy buenos, de los cuales siempre predicamos, pero luego hay un montón como que, ¿qué es eso? Pero en Daniel vemos que Daniel necesita una respuesta acerca de algo. Le urge que Dios le hable. Y Dios y él parece ser que están bien conectados, y Daniel se la pasa toda su vida estudiando a Dios, pero al mismo tiempo conviviendo con Dios. Pero en esta ocasión, que más necesita una respuesta, no llega a la respuesta. No escucha nada. Se siente atorado. Y pasa una semana y nada, y 2 semanas y nada. Y durante este tiempo está ayunando y sufriéndole y necesita una respuesta. Pasan 3 semanas, 21 días.
Cuando de repente, Daniel 10:12 nos dice que llega un ángel a visitarlo. Y cuando este ángel llega, le dice, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu del reino de Persia. Y ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro. Oh, ahí viene la ambulancia. No voy a editar esta, siempre la saco, pero vamos a seguir. Ok. Versículo 14. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Perdón por la distracción de la ambulancia, pero llega este ángel 21 días después, le dice, he venido en respuesta a tu oración, pero por 21 días el espíritu del príncipe de Persia me impidió el paso. Entonces vino otro ángel a ayudarme con este vato, mientras yo vengo a escaparme de volada. Y luego después dice, ahora tengo que regresar porque ya llegó el espíritu de Grecia, del príncipe de Grecia. Y es como, ¿what? O sea, toda esta cosa y no nos dice nada más. Nomás como que llega este ángel, hey, estaba peleándome por 21 días. Gracias por estar orando. Aquí está tu mensaje. Ahora tengo que regresarme. Y te quedas, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? Pero nos enseña que hay algo más detrás de la cosa. O sea, estamos viviendo nuestras vidas, pero aparentemente hay estas batallas sucediendo alrededor de nosotros. Ahora, nos deja con más preguntas que respuestas, ¿no? Pero lo que sí quiero enfatizar es eso. Hay mucho más sucediendo de lo que imaginamos. En Lucas 22 vemos que Jesús también habla acerca de algo así, que nos deja con más preguntas que respuestas. Pero nos dice esto, le dice esto a Pedro. Está a punto de llegar a su crucifixión y todo, y habla con Pedro. Y le dice esto en el versículo 31. Simón, Simón, que es Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no te falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué? ¿Satanás te pidió permiso? ¿Y dijiste que sí? ¿O no? No entiendo esto. O sea, está prediciendo la negación de Pedro. Entonces aparentemente como que el diablo pidió permiso y Jesús dijo sí, pero que su fe no falle, porque eso es parte del plan. No sé qué onda con esto. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, ponerlos a prueba. Entonces, ¿qué? ¿Sí me entiendes? O sea, aparentemente siempre hay algo sucediendo. Hay una batalla de voluntades que están encima, adentro, detrás, están alrededor, están allá en Persia, sea donde sea. Hay mucho más sucediendo de lo que imaginamos. Entonces no nomás estamos viviendo esta vida, también estamos siendo influenciados, gobernados por otras cosas que están sucediendo. Y la Biblia no nos da mucho. Nomás nos da estos vistazos. Se abre la cortina por unos segundos y luego se cierra. Y nos quedamos con más preguntas que respuestas. La otra cosa, hablando acerca de guerra espiritual, es... Yo sé que he dicho esto mucho en la serie, pero tiene que quedar claro. Nuestra batalla principal es contra ideas falsas. Ideas falsas. Ese es el chiste. El diablo no viene para
no sé, jalarte las patas en la noche. A eso no viene. Viene para meterte ideas falsas. Segunda de Corintios, Pablo habla de esto muy claro. Capítulo 10, versículo 3. Somos hermanos, pero no luchamos como lo hacen los hermanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Ahí nos da, esta es la táctica de guerra de nuestra parte. No llegamos con pistolas y machetes, llegamos para derribar fortalezas de razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Luego el versículo 5 nos dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Trabajamos duro. Esa es la razón que tengo este podcast. Es la razón que predicadores predican. Esa es la razón que cuando entras a la iglesia debes de poner atención a tu pastor para tú ahora también entrarle a la batalla. Te está dando argumentos que pueden destruir argumentos falsos. El Espíritu Santo te ha dado sus fuerzas, te ha dado su poder, te ha dado... esta moto. Te está dando todo lo que necesitas para ir hacia adelante en esta batalla contra el razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces esos son los primeros 2 puntos. Número 3 es donde me voy a quedar por un ratito. ¿Por qué? Ese es el chiste. Número 3, somos responsables de estar listos para batalla. Tenemos que reconocer que hay una batalla, hay algo sucediendo. No sabemos todo lo que está sucediendo, pero algo está sucediendo. 2, no es contra seres humanos. El chiste no es llegar y quemar la sinagoga de la otra religión. No, nosotros tenemos armas poderosas de Dios, no las de este mundo. Pero somos responsables de estar listos para batalla. Sea que sea en forma de confrontación o en forma de estilo de vida. Y aquí es donde veo que los dos van mano a mano. Efesios 6. Pablo otra vez. Pablo estaba muy obsesionado con este tema. Nos dice en el versículo 10 de Efesios 6, nos dice una palabra final. O sea, si me voy a quedar con algo, todo el libro de Efesios está lleno de cosas brillantes y de cómo vivir en tu nueva identidad. Pero luego termina con esto, como que concluyendo todo lo que ya dijo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Nótase que no se dijo contra los poderes maléficos del diablo. No. Contra las estrategias. Porque ese es el chiste. El diablo es engañoso. Es inteligente. Y usa estrategias. Versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esta es nuestra batalla. Tenemos que estar listos. Pablo nos está dando una temática y nos está presentando una nueva manera de ver toda tu vida. Cualquier cosa que tengas en tu vida. Habla de noviazgo, habla de finanzas, habla de familia, habla de educación, habla acerca de tu cristianismo, habla de tu iglesia, habla acerca de tus gustos. Estás en guerra. Y todo el chiste, como ya lo dije, de Efesios es: tú eres una nueva criatura. Pero y luego nos da como que otra perspectiva de esta nueva criatura. Y nos dice, tienes que conocer a tu nuevo yo. ¿Qué es lo nuevo de ti? Entonces entra a la famosa armadura de Dios.
Versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Cinturón de la verdad. Y esto obviamente se trata de Jesús. Verdad, ¿no? Jesús se declaró como la verdad, el camino. Él es la verdad. Entonces nos ponemos el cinturón de la verdad. Va alrededor de nuestra cintura. Lo ponemos para mantener nuestros pantalones arriba. Y sí, estamos hablando de la verdad de Dios, claro. Pero también creo que la verdad también tiene que ver con tu verdad. Ya. Se trata de vivir tu honestidad. ¿Quién eres? Siempre lo he leído como, sí, la verdad de Dios, de que Jesús es todo lo que diga Jesús en los evangelios, eso es verdad. Lo que Jesús le dijo a Pablo, eso es verdad. Y tengo que tomar eso como verdad encima de cualquier argumento de este mundo. Pero también tengo la sospecha de que también se trata de vivir una vida de verdad. Una vida honesta. Diré la verdad de quién soy. No vivo esta vida fingiendo ser alguien que no soy. Porque es ahí donde abro la puerta para manipulación. Si yo empiezo a presentar una imagen falsa de quién soy, es posible que me descubran. Y cuando me descubran, es como encontrarme con los pantalones abajo. Cuando somos tentados a presentar una versión falsa de nosotros, nos quitamos este cinturón. Y podrías decir, ok, esa es una tentación grande para líderes, para gente que está en el ojo público, gente famosa. Podrías ver a una modelo y decir, no, pues la modelo ha de luchar mucho con esto porque siempre tiene que aparentar ser perfecta y lo que sea. Pero hoy en día con redes sociales es lo que todos hacemos. Estamos tratando de imponer una versión falsa de quienes somos, de presentar una versión falsa. Y obviamente esto también es un problema grande en la iglesia. Porque gente piensa que integridad y santidad es lo mismo. Piensan que, no, yo tengo que ser santo, yo tengo que ser puro y perfecto. Pero el chiste es ser íntegro, ser la misma persona cuando estás en público a cuando estás en privado. Ese es el chiste. Y lo confundimos pensando, no, es que yo tengo que ser puro. Pero la verdad es que tienes que decir la verdad, vivir la verdad y no andar fingiendo ser alguien que no eres. Por eso me gusta mucho enfatizar el área de vulnerabilidad, porque ves, la idea de cuando enfatizamos santidad es que podemos crear a gente, podemos disipular a que gente se convierta en gente bastante hipócrita, falsa, porque es más fácil vivir con una máscara. Entonces me pongo una máscara, mírenme, soy así. Es más fácil tener operación de cirugía plástica que cambiar el corazón. Y cuando hacemos eso, cuando solo nos enfocamos en qué es lo que otros ven, podemos presentar una imagen falsa de quienes somos. Y eso da pie para que Satanás pueda cumplir con sus tácticas. Porque es ahí donde todo da fruto cuando se trata del reino de fuerzas malvadas, ¿no? Es que llegan y cuando tienes secretos, cuando vives en mentiras, cuando te presentas en una versión mentirosa, le estás dando pie a que el diablo haga algo en tu vida. Entre más secretos tengas, más secretos vas a tener. Entre más mientes, más tienes que mentir para mantener esas mentiras ocultas. Entonces sí, iniciamos con honestidad. ¿De quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo vivo? ¿Dónde estoy en mi caminar con Dios? Ser honestos acerca de nuestras fallas.
ser honestos con nuestros secretos. Ponte el cinturón de la verdad. Claro, la verdad de Jesús. Claro, de Jesús. Pero también yo, no sé si es solo sospecha, pero también creo que Pablo inicia con esto diciendo, vivan una vida real, verdadera, honesta. No anden fingiendo ser algo que no son. Fingiendo que eres más inteligente de lo que eres, fingiendo que eres más santo y puro de lo que eres, fingiendo. Entonces ahí inicia. Y luego dice, y la coraza de la justicia de Dios. Eso es para cubrir tu corazón, ¿no? La coraza. El pecho, los pulmones. Mucho de lo que nos da vida. La justicia de Dios, ¿cuál es? La justicia de Dios es Jesús, otra vez. Es otra respuesta de esas. ¿Cuál es la respuesta? Jesús. Sí, le atinaste. Pero la justicia de Dios... tenemos un problema, especialmente aquí en Latinoamérica, de que pensamos que puedo recibir justicia ante Dios por mis buenas obras. Y tenemos que recordar que Israel intentó esto y falló cada vez. Tus padres intentaron esto y fallaron cada vez. Es la razón que miramos a Jesús. Jesús es nuestra justicia en Dios. Es la justicia de Dios. Él está como abogado por nosotros, diciendo yo ya pagué por cada uno de sus pecados. El problema es que si no nos ponemos esa justicia, la justicia de Dios, quien es Jesús, y que cubra nuestro corazón, que cubra nuestros pulmones, podemos encontrarnos envenenando nuestro corazón o ahogándonos en culpa, en condenación. Y es otra puerta abierta para que el diablo pueda hacer lo que quiera. Muchas veces, mi papá enseña esto mucho, a veces no se trata de que cometas el pecado para Satanás. Es ahogarte en culpa después de pecar. Eso es lo que realmente derriba a alguien. Es que no nomás cometieron el error, sino ahora hay que condenarlo para que nunca se levante. La Biblia nos enseña, el justo, y en Jesús sabemos, la única justicia es en Jesús. El justo a lo mejor cae 7 veces, pero otras tantas se levanta. ¿Por qué? Puedes pegarme duro en el corazón, pero no voy a ser derribado. No podrás ahogarme en condenación. Y luego sigue hablando Pablo. Dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. El calzado de la paz. Pero es interesante porque no es paz como Pablo hablaría en otras veces, ¿no? Paz que sobrepasa entendimientos. Es más bien una paz de estar preparado. ¿Ves? Si no vives consciente de que hay una guerra espiritual, es probable que cuando llegue esos momentos de confrontación, porque sí las hay momentos que de repente es como si se desata el infierno en tu vida. Si tú no estás preparado con las buenas noticias, preparados para ir y predicar las buenas noticias, preparados por las buenas noticias, entonces no vas a vivir con paz. Piensa en cuando inició todo esto del COVID-19. O sea, yo creo que muchos sufrimos de que no estábamos listos para algo así. Nunca habíamos vivido por una pandemia, no había pasado en 100 años. La ciencia ha avanzado un montón. Control y todas estas cosas, acerca de estas cosas, lo han podido predecir y prevenir un montón de veces. Y de repente, ¡boom!, pandemia, todo se cierra, negocios se cierran, iglesias se cierran, escuelas se cierran, todo se cierra. Y creo que lo que nos sacó de todo, de onda, fue que no estábamos listos para algo así, ¿no? Y de repente entra todo el pánico y mirando hacia el futuro y cómo le voy a hacer para poner comida sobre la mesa, cómo le voy a hacer con educación.
¿Cómo le voy a hacer para mantener, nosotros como pastores, cómo le vamos a seguir para seguir discipulando a gente y seguir así, ganando terreno? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero la paz de la buena noticia es estar preparados en Él. Estamos listos en Él. ¿Por qué? Porque la paz proviene de Él y de las buenas noticias de que Él está con nosotros. Y luego dice algo muy interesante. Dice, versículo 16, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Ahora ningún otro nos dice cuál es la táctica o cuál es la metáfora para los ataques del diablo. Pero aquí sí nos dice para detener las flechas encendidas del diablo. Eso es algo muy específico, flechas encendidas. Y si estudias cómo funcionaban los ejércitos romanos, que era la principal en esos días. Israel no tenía un ejército, tenía algunas como que pequeños como que, ¿cómo se dice? Como que, sí, grupos rebeldes que peleaban contra los romanos y siempre perdían. Entonces cuando habla de ejércitos, es probable que Pablo está hablando acerca de específicamente cómo se organizaban el ejército romano. Y es interesante porque los romanos son los primeros, por lo menos de lo que yo encontré, que usaban esto de las flechas encendidas. Ellos tiraban flechas encendidas, pero luego otras naciones, otros ejércitos dijeron, hey, eso funciona, es como una bomba de Molotov, pero con una punta que puede matar. Entonces hay que hacer eso. Y empezaron a usarlo ahora contra los romanos, pero los romanos estaban listos para estas flechas encendidas. Lo que hicieron tenían dos diferentes tipos de escudo para soldados. Tenías la circular pequeña que usaba un soldado para batallar, ¿no? Con su espada en una mano, y el escudo pequeño y duro que tenía metal probablemente en frente, y usaban este escudo para pelear uno a uno. Pero luego tenían otro tipo de escudo. Y este escudo era uno enorme. Era uno cuadrado y era grande, como el tamaño de una puerta. Y era pesado, pero cubrían el frente no con metal, sino lo cubrían con pieles de animal. Y así cuando iban a batalla, y si el otro ejército sacaba estas flechas encendidas y lo lanzaban contra ellos, básicamente se ponían soldado con soldado para cubrirse. Más o menos ves esto. Yo pensé que salía en la película de Gladiador, en esa primera escena. Más o menos lo ves, no es que les faltó ponerle las pieles de animal. No sé cuándo, no me acuerdo cuándo es, como en la línea de tiempo que es Gladiador. Pero en realidad usaban estos escudos con pieles de animal y eran tan grandes que podrían cubrir a una persona y media. Entonces se ponían dos de esos escudos, los tocaban, y 3 personas se escondían detrás de él. Entonces había uno ahí que estaba listo para salir corriendo con su espada y su escudo más pequeño. Entonces cuando Pablo está hablando acerca de estos escudos para detener flechas encendidas, no nomás está hablando acerca de una fe que te cubre a ti, sino que también cubre a alguien más. Pablo está insinuando, y esto es lo genio de Pablo, que puedes hacer esto con sus textos. Puedes leer un poquito más adentro. Y Pablo está insinuando que nuestra fe no debería de solamente protegernos a nosotros, sino a otros, por solamente incluir eso de flechas encendidas. Porque fe nunca es individual. Fe tiene que ser corporal, tiene que ser comunitario. Entonces yo cuido a mi hijo por mi fe. Cuido a mi esposa, mi fe. Cuido a gente de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Yo oro por amigos. Tengo la fe por amigos cuando ellos están bajo ataque. Y así mi fe puede también cubrirlos a ellos. Muy bueno, Pablo. Gracias por ese detalle. Y luego dice,
Pónganse la salvación como casco. Ya. Salvación como casco. El casco de la salvación. Porque se trata de la mente, ¿no? El diablo va detrás de tu mente, detrás de tu imaginación, detrás de tu razonamiento, de conocer la verdad acerca de Dios y de ti. Así que la condenación, confusión, no entran. ¿Por qué? Porque tienes este casco de la salvación. Yo estoy a salvo en Dios. Acabo de hablar de esto en Semillas de Bondad. Que Dios está alrededor de nosotros y nos va a cuidar. Y si podemos entender que la salvación, que tenemos salvación en Cristo, puede proteger, nomás el simple entender eso, saber eso. Tu conocimiento de Dios y el conocimiento de ti mismo están a salvo. Están a salvo. Y luego termina con esto. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La palabra en esta ocasión, no es logos. Logos es como que la palabra escrita, no la Biblia. También Jesús se refiere cuando Juan habla de Jesús y dice la palabra, el verbo se hizo carne, usa la palabra logos. Entonces es como que una mezcla entre el razonamiento y lo escrito, logos. Pero en esta ocasión usa la palabra rema, que se refiere a cuando es hablada. Así como cuando yo digo palabra, a diferencia cuando pienso la palabra o escribo la palabra. Entonces dice que tomen la espada del Espíritu, la cual es, y podrías poner aquí, la palabra hablada de Dios. Y eso es lo que pasa. Todo lo demás habla acerca de defensa. Cinturón, la coraza, calzado, todo eso es para protegerte. Es el escudo, es el casco, te protege, es para defenderte. Pero luego cambia a espada. Espada, sí, yo entiendo que hay un elemento de poder protegerte con la espada, pero usualmente usas espada para ofender, para derrotar, para ofender, no es defender, es lastimar, es tomar, es conquistar. Espada no piensas como si fuera otro escudo pequeño, no, es para derrotar. Entonces, cuando las verdades de la Biblia toman forma en mi vida, lo que es hablado por Dios, lo que es escrito por Dios, lo que tomamos como la palabra de Dios, ¿no? Estas mismas cartas de Pablo, lo tomamos y empiezan a tomar, empiezan a tomar espacio en nuestras vidas. Ahora, lo que sucede es que podemos empezar a conquistar. ¿Alguna vez has visto la película de Arrival? Arrival. Creo que está en Netflix. Siempre digo eso y luego la quitan luego. Pero creo que está en Netflix. Se llama La Llegada. Lo dirigió Denis Villeneuve, que es mi director favorito vivo en este momento. Amo esta película. La amo. Se trata de lenguaje y alienígenas. Y está brillante. ¡Brillante! La amo mucho. Pero en la película tienen esta cita. Y no sé, esta cita... Creo que puedo decir que Armadillo nació de esta cita. El poder de las palabras, ¿no? Ese primer episodio. Pero en Arrival dice esto: el lenguaje es la base de la civilización. Es el pegamento que mantiene unido a un pueblo. Y es la primera arma desenvainada en un conflicto. Me encanta porque usan lenguaje como una espada en un conflicto. Entonces podrías decir que toda la armadura es para protegerte, pero hay uno
para conquistar. Hay una que sacas en conflicto. Romanos 10:17 nos dice que así la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Oír la palabra, el rema. Entonces, toda la armadura es para defender, pero la espada es para conquistar. Pero es para generar vida y fe donde no la hay. Entonces conquistamos no matando, sino trayendo vida donde no la hay. Entonces sí es un espíritu contrario, pero mientras entras a este espíritu contrario, tú no llegas para pelear fuego contra fuego, tú llegas para traer agua contra fuego. Tú vienes para traer vida contra muerte. Tú vienes para traer fe donde hay desesperanza. Tú vienes para traer ánimo donde hay desánimo. Porque la fe proviene del oír y el oír de la palabra de Dios. Sí. Entonces se trata de conquistar espacio también. No nomás te defiendes del diablo y escóndete en tu casa. No mires películas de terror porque luego te va a dar miedo en la noche y vas a darle una puerta abierta al diablo. No. Puertas abiertas al diablo a lo mejor es lo opuesto a ponerte la armadura de Dios. Es creer y vivir una verdad, una mentira. No, es creer que tu justicia proviene de ti, de tus buenas obras y no de Jesús. Es a lo mejor no vivir preparado para lo que viene y no vivir seguro en su mano. Es no levantar un escudo de fe y confianza de que Dios está contigo y que tu fe también pueda cubrir a otros. O es no cubrir tu cabeza de estas mentiras, imaginaciones vanas. Entonces conquistamos espacio también. No nomás nos protegemos, sí nos protegemos. 5 de las 6 cosas se trata de proteger, pero una se trata de conquistar. Conquistamos espacio. ¿Cómo conquistamos? En esta tierra física, ¿cómo se conquista espacio? La palabra de Dios, hablando, levantando la voz. Es que yo no sé qué decir. Por eso escuchas podcasts y lees libros y vas a la iglesia. Te están dando la palabra de Dios. Por eso se lee la Biblia y se ora. Para conquistar espacio también. Te defiendes, pero también derrotamos. ¿Cómo derrotó Jesús al diablo en esa batalla en el desierto? Cada engaño que vino a él, cada tentación, Jesús contesta con ¿qué? La Biblia. Con alguna cita bíblica. Tenemos que dejar que seamos llenos de la palabra para que ahora la palabra pueda salir de nosotros. ¿Y qué hizo Jesús ese día? No nomás no rindió espacio, sino conquistó ese día. Fue después de ahí que inició el ministerio y empezó a hacer lo que quería, avanzando el reino aquí en la tierra. Pero no puedo terminar ahí. Hay un versículo más. Pablo dice, después de decir, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Luego dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Él termina hablando acerca de la oración. La oración no es parte de la armadura, no, pero genera y activa toda la armadura. La oración es distinta a otros rituales como ayuno y meditación, que yo creo que son importantes y después podemos hablar de eso, de ayuno y oración. Pero aún un ateo le puede sacar provecho al ayuno y a la meditación y al estudio. Pero oración es diferente, porque oración es principalmente relacional. Oración cree que hay alguien más del otro lado.
es hablar con esta energía que algunos llamamos Dios, otros llaman el Espíritu, otros lo llaman el Creador. Sea como sea, pero miramos al cielo. Sería un desperdicio de tiempo si tú oras no pensando que hay alguien del otro lado. Pero lo hacemos con esa energía, ¿no? De que hay alguien más escuchándome. Entonces, cuando yo oro y tomo tiempos al día, dice en todo momento, ora en toda ocasión. No importa qué tan mínimo sea, no importa qué tan grande sea, oramos. Nos mantenemos alertas. Esa es la manera de vivir este estilo de vida. Y somos persistentes en nuestras oraciones. Y no nomás oramos por nosotros mismos, dice Pablo. Oramos por todos los creyentes en todas partes. Considera toda la iglesia. Todo el tiempo escucho eso. Es que no sé de por qué orar. Ora por todo. Por todos. Alguien viene a tu mente, ora por ellos. Alguien, no sé, abre tu Instagram y ora por cada persona que subió una foto el día de hoy. Te prometo que vas a orar por mucho tiempo. O sea, ora en todo momento. Y luego me encanta porque luego dice Pablo, ahora oren por mí. En el versículo 19 dice, oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas. El Espíritu, la espada del Espíritu. Que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo de hacerlo. ¿Qué está diciendo? Nunca ahora oren que Dios me saque de esta prisión, porque escribió esta carta desde la prisión. Está dentro de la prisión y Él no pide, oren que Dios me saque. No. Dice que me dé las palabras correctas para hablar con estas personas acerca del misterioso plan. Las buenas noticias no son para nomás los judíos, sino también para los gentiles. Ayúdenme orando que Dios me dé la valentía para seguir hablándolo, como debo de hacerlo. Que me dé las palabras, que me dé... Pablo también luchaba con lo mismo con lo que tú luchas. Las palabras adecuadas y la valentía de poder animarme. Pero en ningún momento dice, oren para que Dios me saque de esta situación. ¿Por qué? Porque él veía esa situación como conveniente. Estoy expandiendo el reino, estoy conquistando el reino. Dios me puso aquí, Dios dejó que yo estuviera aquí. Entonces tengo un plan y tengo un propósito. Aquí comparto las buenas noticias. Ahora pido en oración. Pido que oren por mí, que Dios me dé las palabras adecuadas. Yo creo déjame decirte, estoy orando que Dios te dé las palabras adecuadas ahí en tu negocio. Que tú puedas presentar el misterioso plan. Hay misterio en este plan. No lo entendemos por completo, pero que Dios te dé las palabras adecuadas para explicarlo. Que Dios te dé la espada para conquistar más terreno. Y que también te dé la valentía para hacerlo. Con tus amigos, con tu novio, con tu familia, en tu ciudad, en redes sociales. Que Dios te dé las palabras. Porque esto de guerra no nomás se trata de defender lo que ya tenemos. Eso es importante. Defender tus creencias de Dios. Defender tu identidad en Dios. Sí, y te digo, toda la guerra sucede en tu mente. Pero también se trata de conquistar espacio. Se trata de conquistar territorio. Se trata de conquistar corazones. ¿Por qué? ¿Para traer muerte y ganar? ¿Cuánta gente salvaste hoy? No. Se trata de traer vida donde no la hay. Entonces me gustaría terminar con
una última pregunta. Toda esta serie, ¿eres civil o eres soldado? Porque ves, creo que no a muchos de los que escuchan han tenido que pasar por, yo no, pero vivir en tiempos de guerra. No he tenido que hacerlo. Sí, un poco aquí en México tuvimos que vivir por medio de la guerra contra el narco y fue difícil y todo. Y más o menos te da un poco de perspectiva acerca de cómo se siente vivir en tiempos de guerra. Yo sé que hay lugares que es mucho más intenso esta guerra. Pero eso no quita el hecho de que sabemos que si vives en tiempos de guerra, vives diferente. Te cambian por completo tu motivación, perspectiva, tus expectativas cambian. Yo creo que eso de la pandemia y el COVID es un poco como vivir por medio de guerra. Mis expectativas del año cambiaron. Estoy tratando de no tener expectativas grandes para el 2021 porque yo no sé cuándo se va a acabar esto. Pero tu motivación, la perspectiva, cambia. Me acuerdo cuando Tepic se puso muy violento por un tiempo. Llegamos a ser número 2 ciudades más violentas de México. Estamos justo en medio de 2 grupos y estaban peleando por su territorio. Y fue difícil, fue raro tener que evaluar si era necesario ir al súper hoy. Porque hace una semana dejaron caer una granada afuera de Burger King. Afuera de Soriana. Y ¿vale la pena? ¿Necesito ir? Tu perspectiva cambia. Tener que tener un poco más de cuidado con a dónde ibas. Y en una ocasión, no tenemos esto por seguro, pero aparentemente nos intentaron secuestrar a mí y a mi esposa. Tuvimos que ser mucho más cuidadosos con redes sociales. Tuvimos que ser más cuidadosos con a dónde íbamos y cómo estábamos, si estábamos solos o no, si yo la dejaba sola. Tomar rutas diferentes. Vives más alerta, pero también vives con totalmente otra perspectiva. Ahora, si eres soldado, ahí yo solo era civil, entonces puedes ser civil y todavía estar alerta, pero si eres soldado, vives con completamente otra manera de ver el mundo. Segunda de Timoteo, Pablo, otra vez, nos dice esto. Capítulo 2, versículo 3. Soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Yeah. Eso no significa que buscamos el sufrimiento. No. Si sufres vas a ser mejor soldado. No. Sino como soldado le damos la bienvenida al sufrimiento si esto viene por servir a Cristo bien. Luego nos dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que reclutó. Un soldado no sale. No sale y se sorprende porque le están disparando. Vive alerta. Y especialmente si sale al campo de batalla, no está como, ¡ay, me están disparando! No. Estás listo para eso. No te sorprende. Vives con cierta paz porque estás listo para eso. Pero tampoco se enoja cuando le falta comodidad. No me tocó a mi comida. No, está en la batalla. Ay, no me siento cómodo con este traje. No. No. Cambia por completo tu motivación, perspectiva, tus expectativas. Y sales como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, otra vez, ¿eres civil o eres soldado? Porque si te soy sincero, hablo de mi vida. Yo usualmente, por default, siento que mi vida espiritual, mi vida con Cristo, siento que la vivo más como un civil, pero no nomás como civil, sino civil de vacaciones. Civil que está de vacaciones. Me encuentro decepcionado
cuando las cosas no salen como yo quiero. Pero la realidad es que si puedes ver esto como hay algo más sucediendo, hay una guerra sucediendo, yo soy invitado a participar en esta guerra por medio de orar, protegerme y también predicar las buenas nuevas por medio de la palabra de Dios, como lo hizo Pablo en la cárcel. Me di cuenta que miro cada comodidad que tengo como un regalo, como un privilegio, no como algo que merezco. Porque se supone que rendí mi vida para servir, ¿no? Que le di mi vida al Rey Jesús. Y si Él dice ve y conquista, yo voy y conquisto. No en mis fuerzas, en sus fuerzas. Yeah. Entonces mi deseo en toda esta serie no fue satisfacer morbo. A lo mejor hubo un poco de eso para mantenerlo entretenido. Pero la neta era para abrir nuestros ojos a la batalla en la que ya nos encontramos. Que no te agarre de sorpresa. Estás en una batalla. No tienes que ser pastor. No tienes que ser un líder. No tienes que tener alguna posición grande aquí en este lado de la eternidad para ser un soldado. Y eso es lo que Pablo nos invita, a ver todo en otra perspectiva. Que nos mantengamos alertas en oración, persistentes en oración, cuidando que no nos agarren con los pantalones abajo, que tengamos calzado y estemos listos para salir, que cuidemos nuestro corazón, que cuidemos nuestra mente, que levantemos un escudo de fe para cuidarnos a nosotros, pero también al prójimo, y que también estemos listos para conquistar más tierra. Entonces conocemos un poco mejor a nuestro enemigo espiritual. Creo que podemos estar listos para esos pensamientos, tomarlos cautivos y ser parte de eso que se llama reino y rendir nuestra voluntad a la voluntad dominante de Dios. Y constantemente pedir, líbranos del mal. Pero la manera que nos libra del mal es por decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí en la tierra, aquí en mi vida, como es en el cielo. Yep. Chido. Pues ahí está. Esa fue nuestra serie. Les quiero avisar, voy a tomar una semana de descanso de Armadillo. Regresamos de este jueves al otro, ¿va? Muchísimo. Disfruten las fechas y ánimo.